Bienvenidos al Mundo Hoy. ¿Cómo están todos? Buen fin de semana. Mi nombre es Eduardo Pierce y como cada sábado y domingo desde Buenos Aires hacemos un breve repaso de los principales títulos del mundo. Una hora con la actualidad y por supuesto con excelentes canciones sumamente seleccionadas. Estoy en Buenos Aires transmitiendo para diferentes países del mundo y agradecido, como siempre, a cada una de las emisoras que por supuesto ponen lo suyo para que esto salga de excelencia. Abrazo grande a Bonjona FM, gracias Giancarlos Altuve por estar con nosotros en Isla Margarita en Venezuela. Entera 2 TV y Radio en México a cargo de Ángel Manuel. Saludos a la gente de Radio Sonar en Valparaíso, Chile, 96.5, Hugo Bamondes. Gracias equipo y por supuesto a todos los oyentes en Chile. Radio Onda Amistad en Alicante, España, con José María. Caracuey FM, gracias Homer Herrera por todo lo que haces también para poder retransmitirnos en Venezuela, al igual que Radio Amor en Isla Margarita con José Martínez. Desde Sucre y para el mundo en Bolivia, Marcos Daza está al frente de ITV Innova 93.1. En República Dominicana, Jesús Salvador dirige Open Radio. En Radio Dial 593 también estamos los fines de semana. En Guayaquil, gracias Jonathan Lozano, también por tu parte. Gracias Chalo Huitrago en México con Infinito Radio. Radio Colonial TV en Lima, Perú, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Ari López dirige Contigo Radio en Miami, allí también estamos los fines de semana, y en New York en Mundonet Radio con Charlie Palacio. Realmente muchas emisoras y es un prestigio, realmente que nos permitan estar con cada uno de ustedes y llegar a tantos países y a una audiencia tan vasta, tan importante en toda Latinoamérica y en Europa, además de Estados Unidos. Realmente un placer. Eduardo Pierce es mi nombre. A partir de este momento pueden buscarme también en redes títulos más trascendentes. Gracias por estar. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Comenzamos con las noticias, comenzamos con el repaso de la semana en una hora. El azaí que producen indígenas tacanas en la Amazonia de Bolivia llegó a Washington. El azaí silvestre cosechado y procesado de forma sostenible por indígenas del pueblo tacana en su territorio en el Amazonia de Bolivia halló mercado en Washington, a donde el fruto comenzó a llegar este mes por una iniciativa privada con el apoyo de organismos como Naciones Unidas. El Organismo Internacional de Energía Atómica eligió a Chile como miembro de la Junta de Gobernadores de la institución para el periodo 2025-2027. La ONU acusó a Rusia de crímenes de lesa humanidad por haber provocado el traslado forzoso de la población ucraniana. En Argentina se desploma la imagen positiva de Javier Milei, el presidente. Un sondeo manifiesta que cayó a su punto más bajo, un 39%. Francia y el Reino Unido advirtieron a Israel con tomar represalias por el reconocimiento de Palestina. La Tacunga, sede temporal del gobierno de Ecuador, se militarizó ante el paro nacional de esta semana de los pueblos originarios. Miles de brasileños salieron a las calles a protestar contra el proyecto que trata el Congreso de Amnistía, que podría dejar libre a golpistas como el expresidente Bolsonaro. Aumentó a 29 la cifra de muertos en México por la explosión de un camión de gas. El Congreso de Costa Rica decide si quita el fuero a Chávez, el presidente, para enfrentar a la justicia. Portugal reconoció oficialmente el Estado de Palestina. Venezuela activó un operativo antidrogas en la región costera cercana a Trinidad y Tobago. Los títulos más importantes de la semana en una hora. Otro buque destructor del ejército de Estados Unidos está en Panamá. Recordamos que es parte de una
colaboración entre ambas naciones. Venezuela confirmó que envió una carta a Donald Trump en la que muestra su disposición a dialogar. República Dominicana incautó parte de la droga de la más reciente lancha atacada por Estados Unidos en el Caribe. La Corte Constitucional de Ecuador aceptó evaluar el referéndum convocado por el presidente Noboa para una asamblea constituyente que busca reformar la Constitución. Australia también reconoció formalmente el Estado de Palestina. Costa Rica señala en la ONU las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Haití. Israel requiere permisos especiales para que los palestinos puedan acceder a sus propios pueblos. Estás escuchando El Mundo Hoy. Desde Buenos Aires, cada fin de semana, el repaso de los títulos más importantes de la semana. Varios heridos y detenidos por disturbios en contra tanto del Congreso como del gobierno de Perú, protagonizado en las calles de Lima y otras ciudades por jóvenes peruanos. Miles de personas salieron a las calles en Filipinas para protestar contra la corrupción. La Fiscalía en Bolivia emitió una orden de captura contra uno de los hijos del presidente Arce en un proceso iniciado por violencia familiar. La Asamblea de la ONU estuvo dominada por la guerra de Gaza y el reconocimiento del Estado palestino. Culminó un entrenamiento de un contingente haitiano en México. Las fuerzas de seguridad se preparan para luchar contra las pandillas. El Salvador fue sede del Congreso Internacional sobre Salud Mental. Madres contra la guerra enfrentan la militarización de Puerto Rico. En Honduras redujeron el número de homicidios en 2025 un 14% con respecto al año anterior. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. Todos los fines de semana, donde estés, te acercamos la información necesaria. La Unión Europea y los países latinoamericanos condenaron la represión exacerbada en Venezuela tras el informe que dio Naciones Unidas. La comunidad internacional repudió violaciones a los derechos humanos por la misión internacional documentada, esto en la ONU. Argentina, Perú y España denunciaron la detención arbitraria de sus ciudadanos. Macron exigió la liberación de los rehenes israelíes en Gaza antes de abrir una embajada en Palestina. Estonia acusó a Rusia de escalar la tensión regional y global tras la violación de su espacio aéreo. Los títulos más trascendentes los contamos en una hora. A las puertas del infierno, así titula The Economist la crítica del rumbo económico y político del gobierno de Petro en Colombia. Un ministro de Paraguay pidió cautela ante las acusaciones de nexos familiares con investigados por el atentado a la AMIA ocurrido en Argentina. Se trata de Jalil Rashid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas del país guaraní. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona en Asunción del Paraguay, analiza casos ocurridos en Perú, en Argentina y en Brasil. Los títulos más trascendentes contados. Tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Continuamos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes de la semana en 60 minutos. Expertos de Naciones Unidas pidieron llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por el trato a los exiliados. Al menos 14 fallecidos dejó un enfrentamiento en una cárcel del sur de Ecuador. Un intento de robo de 2.500 reses dejó como saldo 40 muertos en Sudán. Las defensas antiaéreas rusas derribaron una veintena de drones ucranianos que se dirigían a Moscú. El rey de España reivindicó la eficacia de Naciones Unidas para proteger el Estado de Derecho. La Comisión Penal Internacional acusó al expresidente filipino Rodrigo Duterte
de 3 cargos de crímenes contra la humanidad por asesinatos. Finalmente, el Congreso de Costa Rica decidió mantener el fuero al presidente Rodrigo Chávez. Recordamos que hay una investigación por presunto manejo irregular de los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Un experto dijo que México va a enfrentar un gran reto en el transporte de pasajeros para la Copa del Mundo del próximo año. Localizaron sin vida a los artistas colombianos que estaban de gira en México. Donald Trump designó oficialmente como terrorista al movimiento Antifa de Estados Unidos. La gobernadora de Puerto Rico afirmó que entregaría a Nicolás Maduro a Estados Unidos y cobraría la recompensa de $50 millones que se ofrece. Mahmoud Abbas prometió elecciones libres en Palestina un año después de que acabe la guerra, confirmado por el propio presidente. Los desplazamientos masivos por violencia y conflicto subieron un 94% en Colombia. El presidente de España, Pedro Sánchez, exigió en Naciones Unidas adoptar medidas inmediatas para parar el genocidio en Gaza. El gobierno de Ecuador prevé que los ecuatorianos vayan 3 veces a las urnas si se aprueba la constituyente. Israel tildó de teatro el reconocimiento a Palestina por más de 10 países y dijo que no cambiará vidas en terreno. Canadá manifiesta que está dispuesta a ser parte de una fuerza multinacional de paz europea en Gaza. La Fiscalía de Brasil denunció por lobby al hijo de Jair Bolsonaro por coacción en la justicia. La Agrupación Internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch advirtió que decenas de presos políticos en Venezuela llevan varios meses incomunicados. Los títulos de la semana, resumidos en una hora. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Y además, gracias por la oportunidad de poder difundir muy buena música de todos los tiempos. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Continuamos contando la información necesaria de la semana. Estados Unidos urge en la ONU a aprobar una misión de 5.500 efectivos contra las pandillas en Haití. Los talibanes defendieron una educación moderna que enseña a fabricar drones y bombas frente a Estados Unidos. Al menos 14 fallecidos dejó el enfrentamiento en una cárcel del sur de Ecuador. Donald Trump rechazó la carta de Maduro con la invitación al diálogo y dijo que está plagada de mentiras. La Unión Europea atribuyó a Rusia la incursión de drones que provocó el cierre de aeropuertos en Dinamarca y en Noruega. El secretario de Salud británico descartó la relación que hizo Donald Trump entre el paracetamol y el autismo. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, manifestó que el Mercosur necesita modernizarse. La Comisión de Investigación de la ONU aseguró que los crímenes de guerra continúan en Siria. 2 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos en Ecuador durante las protestas por el aumento del diésel. González Urrutia y Corina Machado, dirigentes venezolanos, respaldaron el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur advierten que China realiza acciones desestabilizadoras alrededor de Taiwán. Más de 120.000 autos robados en Chile ingresan al año a Bolivia. Hay al menos 10 rutas ilegales entre ambos países. La ONU alertó de un nuevo deterioro en Nicaragua, represión, paramilitarismo y sin Estado de Derecho. Los títulos más trascendentes del día los contamos siempre en una hora aquí en El Mundo Hoy. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Esto es El Mundo Hoy, desde Buenos Aires, Argentina,
todos los fines de semana a través de numerosas emisoras del mundo que nos retransmiten el sábado y el domingo para conocer los acontecimientos más importantes de la semana. Gabriel Boric, el presidente de Chile, pidió juzgar a Netanyahu de Israel por el genocidio en Gaza, al que calificó como una crisis de la humanidad. El Tesoro de los Estados Unidos anunció financiamiento para la República Argentina, una línea de $20.000 millones que fue obviamente bien recibida por el presidente argentino Javier Milei durante la cumbre de Naciones Unidas. Moscú y Teherán firmaron un memorándum para la construcción de nuevas centrales nucleares en Irán. Hamas dijo que el embargo de armas de España a Israel es un paso importante para frenar a Netanyahu. El Kremlin replicó a Donald Trump y dice que Rusia es un verdadero oso y no hay osos de papel. Denuncian que Corea del Norte camufla como estudiantes a trabajadores en Rusia para financiar sus armas. Río de Janeiro recuperó un bonus para los policías que maten a presuntos criminales. La Corte Suprema de Justicia de Ecuador pidió hacer cambios al referéndum de Daniel Noboa, su presidente, sobre el proceso constituyente. Detuvieron al ex viceministro de Bolivia, Felipe Cáceres, que fue zar antidrogas del gobierno de Evo Morales. Gustavo Petro aseguró que la guerra contra las drogas busca dominar con violencia América Latina. La ONU alertó que líderes sociales del sur de Colombia están acorralados por grupos armados. Pedro Sánchez, el presidente de España, denunció en la ONU la inaceptable violación por Rusia del espacio aéreo europeo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para 2 abogados críticos de Bukele presos en El Salvador. Activistas volvieron a protestar violentamente por el caso Ayotzinapa en el sur de México. Recordamos el secuestro y desaparición de 43 normalistas en 2014. Gabriel Boric, el mandatario chileno, propuso a Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, para la Secretaría General de Naciones Unidas. Venezuela evalúa declarar el estado de conmoción exterior ante las agresiones estadounidenses. Hamas responde al discurso de Trump en la ONU y acusó a Israel de bloquear el alto el fuego. Brasil dice que invertirá $1.000 millones en el fondo que busca proteger las selvas. Abrieron un túnel por debajo del Canal de Panamá para dar paso a la nueva línea del metro. Los títulos del fin de semana, lo que pasa en el mundo. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Seguimos Santiago Cruz con Vida de mis vidas. Continuamos con el relato de las noticias más importantes. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, pidió la suspensión de operaciones militares y la liberación de rehenes en Oriente Medio. Donald Trump cambió de postura y dice que Ucrania puede ganar la guerra y recuperar el territorio ocupado por Rusia. Macron dijo que Netanyahu ya no tiene proyecto y apeló a Donald Trump para frenar la guerra. Reconocer el Estado de Palestina no es una recompensa, es un derecho, dijo ante la ONU el rey de Jordania. Estados Unidos designó a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista. Jane Baum, la mandataria mexicana, descartó que la muerte de músicos colombianos afecte la relación con ese país. Lula da Silva denunció en la ONU el desorden internacional y el ataque de Estados Unidos por el juicio a Bolsonaro. Noboa, el presidente de Ecuador, dijo que prefiere morir antes que retroceder en la eliminación del subsidio al diésel. Alertan en Panamá sobre el impacto de delitos sexuales. El Ministerio Público alertó sobre el auge de delitos sexuales en Panamá y notificó que desde septiembre de 2023 a la fecha ya hay casi 25.000 denuncias. Evo Morales defendió a su ex viceministro detenido en un operativo antidrogas. Dijo que es un montaje. Bachelet expresó su agradecimiento tras ser postulada como candidata a secretaria de Naciones Unidas. Al menos 14 muertos y 18 heridos, más de 120 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en Taiwán. Piden enviar a juicio a la esposa del presidente del gobierno de España por malversación de fondos. Los títulos del mundo en una hora.
Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticia. Esto es El Mundo Hoy, el repaso de la actualidad, lo que sucede en la semana, resumido en 60 minutos. La actualidad mundial en una hora. El presidente de Paraguay aseguró ante la ONU que Taiwán merece un lugar en el foro. El presidente de Siria proclamó el regreso del país a su lugar internacional en su debut en Naciones Unidas. Una corte de El Salvador absolvió a varios líderes comunitarios acusados de un asesinato ocurrido en 1989. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró que Ecuador afronta actos de terrorismo disfrazados de protesta. El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó a la izquierda global de usar la violencia política y tachó a la ONU de gobierno de burócratas. Lula da Silva, Sánchez, Boric y Petro, los presidentes de Brasil, España, Chile y de Colombia, pidieron reforzar la democracia global en un evento al margen de Naciones Unidas en New York. Mulino, el presidente de Panamá, defendió en Naciones Unidas la neutralidad del Canal de Panamá y gestión en manos panameñas. El presidente de Irán aseguró ante la ONU que la República Islámica no busca armas atómicas. Brasil, el Senado sepultó el proyecto de inmunidad parlamentaria. En Ecuador, 60 detenidos en protestas contra el presidente por la quita del subsidio al diésel. Cuba descartó ir a una guerra con Estados Unidos para defender a Nicolás Maduro. Netanyahu denunció ante las Naciones Unidas la capitulación vergonzosa de los países que reconocen al Estado palestino. Costa Rica pidió a la comunidad internacional actuar frente a la crisis humanitaria en Venezuela, Haití y Nicaragua. La justicia de Francia condenó al expresidente Nicolás Sarkozy por asociación ilícita. Polonia y Corea del Sur pactaron una nueva cooperación bilateral para fortalecer las defensas ante eventuales ataques rusos. Este es el panorama de noticias semanal. El Mundo Hoy, en una hora, los acontecimientos más importantes de la semana. Estados Unidos difundió nuevas imágenes del entrenamiento de su grupo anfibio en el Caribe para operaciones antinarco. El reciente posicionamiento de Paraguay en torno a la elección del próximo director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura generó un nuevo escenario en la diplomacia regional. Según una fuente gubernamental en Paraguay, el gobierno ha comunicado a la Argentina su decisión de respaldar al candidato de Guyana y la Comunidad del Caribe, CARICOM, en lugar de apoyar la postulación uruguaya para liderar este organismo clave en las políticas agrícolas de todo el continente. El partido político venezolano de María Corina Machado advirtió que la salud de los presos políticos Perkins Rocha, Juan Iriarte y Marianela Ojeda está en riesgo. Estados Unidos acusó a 26 miembros del cártel de Sinaloa de alto perfil por tráfico de drogas y lavado de dinero. El vicepresidente de Brasil aseguró que la buena química entre Lula da Silva y Trump resolverá el conflicto arancelario con Estados Unidos. Reconocen como abogado a un estudiante de Derecho desaparecido hace 37 años en Colombia, Cristian Rojas, militante de la Unión Patriótica. La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde al referéndum que impulsa Daniel Noboa, que recordamos busca convocar a una asamblea constituyente para futuro también reformar la Constitución. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Gracias oyentes y gracias a toda. Giorgia Meloni, la líder italiana, advirtió en la ONU contra las políticas migratorias de ese organismo y la Unión Europea que protegen a criminales. La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde al referéndum sobre la Asamblea Constituyente. Crearon en New York el premio José Pepe Mujica, que
que va a reconocer los esfuerzos por la unidad y la democracia. Ex candidatas piden en Naciones Unidas el fin de la mano negra y elegir a una mujer como nueva secretaria general. Los títulos de la semana en una hora. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Continuamos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes de la semana en una hora. Las bandas armadas dejaron sin comida a miles de personas en el centro de Haití, según diferentes ONGs que trabajan en el país caribeño. Mujeres indígenas de Bolivia registran un alto nivel de mercurio en su cuerpo, según un estudio causado por el consumo de pescado contaminado debido a la minería ilegal. El Kremlin ve irresponsable que países europeos hablen de derribar aviones rusos si violan el espacio aéreo. El Reino Unido implantará un carnet de identidad digital obligatorio para frenar la inmigración ilegal. México rechazó la criminalización de los migrantes ante la ONU. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano Juan Ramón de la Fuente rechazó en la Asamblea de Naciones Unidas los bloqueos comerciales y la criminalización de la comunidad migrante, ambos actos enfrentados especialmente por el país desde la llegada del presidente estadounidense Donald Trump en enero. En Bolivia, Jorge Quiroga lidera la primera encuesta de la segunda vuelta electoral presidencial con el 47%. La Cancillería de Ecuador pidió en la ONU considerar el crimen organizado como amenaza para la paz internacional. Los títulos más importantes de la semana, en una hora y con excelentes canciones. En Argentina, un triple femicidio fue cuestionado por la Iglesia Católica, que volvió a denunciar el avance del narcotráfico, reclamó más presencia del Estado. Las masacres en cárceles vuelven a sacudir a Ecuador con más de 30 muertos en los últimos días. Colombia tuvo en 2024 el nivel más bajo de nacimientos en 10 años, pero la caída desacelera. Quemaron un camión en una instalación militar en México tras una protesta por Ayotzinapa. Recordamos la desaparición de estudiantes ya hace varios años en ese lugar. El porte abierto de armas en público comenzó a regir en la Florida, Estados Unidos, con el apoyo del gobernador. Los alcaldes de Bogotá y de Montevideo lideran la aprobación ciudadana en Sudamérica. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encabeza en el mes de septiembre el ranking de burgomaestres mejor valorado de Sudamérica con un 55% de imagen positiva, mientras que Luis Bello de Asunción, en Paraguay, se ubica en el último, peor imagen, con el 12,6%. El presidente de la transición de Haití pidió en Naciones Unidas una actuación inmediata ante la crisis en su país. El mandatario boliviano Luis Arce advirtió en la ONU que suenan los ecos de tambores de guerra en todos los continentes. Ecuador votará si quiere mantener o dejar atrás la constitución del expresidente Rafael Correa. Ecuador votará el referéndum convocado para el 16 de noviembre. Un accidente vial en Perú dejó como saldo al menos 14 muertos. Las autoridades también reportan heridos. Entre los fallecidos hay ciudadanos bolivianos. Chile dice que Cuba no es una democracia, sino directamente es una dictadura. La candidata comunista Janet Jara a la presidencia mostró un cambio en su postura, ya que en abril había asegurado que Cuba tiene un sistema democrático distinto al de Chile. También afirmó que en Venezuela lo que hay es una dictadura. Netanyahu manifestó en la ONU: quienes reconocen un Estado palestino envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa.
El primer ministro de Israel habló ante la ONU con la determinación de reafirmar su oposición a la creación de Palestina como Estado. Atraparon a El Pelón en Uruguay, un peligroso delincuente que era buscado por 3 asesinatos. En tanto, en Paraguay ordenaron la prisión preventiva para el criminal peruano Eric Moreno, alias El Monstruo. Donald Trump anunció la aplicación de aranceles al 100% a medicamentos importados a partir de octubre. Panorama informativo. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió con el premier israelí Netanyahu en Estados Unidos y dijo que los une principios de valores comunes. Paraguay y Estados Unidos también reforzaron sus lazos diplomáticos en torno a Taiwán e Israel durante los encuentros directamente que se realizaron en New York. Un informe internacional denunció torturas y ejecuciones de prisioneros ucranianos bajo custodia rusa. Tensión en Venezuela. El gobierno de Maduro ordenó un simulacro de preparación civil ante un eventual conflicto armado. Acusan a una mujer de matar a 3 hombres con fentanilo y dejar a 4 heridos por robarlos en New York. La justicia de Bolivia ordenó el arresto domiciliario de Felipe Cáceres, el ex zar antidroga. Bien, la información necesaria. Todas las semanas hacemos cada fin de semana El Mundo Hoy. Muchas gracias por estar siempre. Voy saludando a la gente de Mundonet Radio, gracias en New York, Charlie Palacio. Ari López en Contigo Radio nos reproduce en Miami, Estados Unidos. Gracias Radio Colonial TV, Perú, Lima. Allí están Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Infinito Radio en México con Chalo Buitrago. Muchísimas gracias a Radio Dial 593 en Guayaquil, Ecuador. El saludo muy grande para Open Radio Dominicana en República Dominicana. Muchas gracias, Jesús Salvador. En Guayaquil no les dije que está Jonathan Lozano. Saludo muy grande. Gracias también a Rodrigo Maldonado, gracias también a Marco Daza, un abrazo enorme, ITV Innova 93.1, saludos, un abrazo también muy grande para José Martínez, que nos reproduce a través de Radio Amor en Isla Margarita, para todos los oyentes, también allí a Homer Herrera en Caracuey FM. Muchas gracias a la gente de Onda Amistad en España, en Alicante. Allí José María está al frente de esa hermosa emisora. Radio Sonar en Valparaíso 96.5, Hugo Bahamondes. Gracias Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, México. Ángel Manuel, saludos, un abrazo muy grande, Ángelo. Y por supuesto a Bonchona FM, la última emisora que se agregó para reproducirnos cada fin de semana con Giancarlos Altuve, también en Venezuela. El abrazo enorme para todos ustedes, que la